Hola amigos, soy Sergio Oliveira, tenemos aquí como siempre Eduardo Vargas al lado y hoy tenemos a un buen amigo, Alfonso Monreal de OnStar México. Bueno, Alfonso y yo nos conocemos desde hace, mejor no decimos cuántos años, entonces así que pues, para mí es Poncho. Poncho, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto saludarlos, Lalo, igualmente estar aquí con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Oye, hace cosa de, ¿qué será? Un mes más o menos. Tuvimos aquí como invitados al Escuadrón de Recuperación de Vehículos Robados de la Policía de Zapopan. Y pues le preguntábamos de formas que la gente puede utilizar para proteger su patrimonio, en el caso de los autos. Y yo le nombré OnStar y me quedó así mirando con cara de ¿y eso con qué se come? Entonces de ahí surgió la idea de que tú nos vinieras a explicar a la gente un poquito más sobre OnStar, ¿no? ¿Qué es OnStar? Claro, muchas gracias. OnStar es un servicio de comunicación, seguridad, personalizado de General Motors, de los vehículos de General Motors. Entonces, es una combinación de tecnología, de servicio, de soporte, que viene integrada en los vehículos. Cómo funciona y cómo trabaja es muy sencillo para un ocupante de un vehículo. La fase de interacción está en el espejo retrovisor. Hay 3 botones, un botón azul, un botón rojo, que son los que hacen los enlaces, y un botón blanco o negro, que son los que guardan información que nos es útil en el momento de la conducción. De ahí el vehículo cuenta con prácticamente un teléfono integrado. De ahí hace un enlace. Presionamos ese botón, más adelante lo vamos a ver. Presionamos ese botón y nos contestan en un call center que hemos desarrollado para este tipo de servicios. Todo esto viene con una historia de tecnología muy antigua ya. Hoy, digamos, hablar 20 años de tecnología ya es desde hace mucho tiempo para lo que se ha venido desarrollando. OnStar acaba de cumplir 20 años, hace unos cuantos días, el 26 de septiembre. Entonces, el objetivo de desarrollar OnStar fue ayudar a las personas que utilizan un vehículo un poco más allá de lo que puede ser una asistencia en el camino. Y de ahí vino la idea, utilizar la tecnología. Los vehículos generan muchos datos continuamente, todo el tiempo. Sabemos que los vehículos tienen una computadora o varias computadoras de viaje, tienen sensores por todos lados. Lo que hizo General Motors fue, vamos a utilizar esos sensores, vamos a utilizar esa información, pero vamos a poner a alguien que te ayude a aprovechar esa información. Y de ahí regreso al punto del enlace telefónico. Ya cuando presionamos el botón y se hace un enlace, nos contesta un asesor en vivo, 24 horas al día, cualquier día de la semana, y como es personalizado puede preguntarte, Lalo, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Se refiere generalmente por el apellido, pero lo que hace es decir, sabe en qué vehículo estás, sabe en qué ubicación estás, sabe si te estás moviendo y a qué velocidad vas. El Big Brother de que hablaba Orson Welles en 1984, le falló el año, pero ahí está. Ahora, es importante saber que no es un Big Brother, porque se hace a partir de que presionas el botón. Pero no tiene cámara, ¿verdad? No tiene cámara. O sea, no puedes ver ahí si estás bajando con tu novia o eso. No, eso no lo puedes ver, eso no sucede. Pero es solo teléfono. ¿Pero para qué sirve? O sea, ¿realmente para qué sirve? Traes 3 botones ahí y le picas y te contestan y qué. Yo vi un anuncio que salía un changuito atrás con una llave y le pegaba al asaltante, salía un changuito y corría al que limpia los vidrios. ¿Es algo así? Digamos que en el momento en que haces el enlace, te pregunta qué puedes hacer. ¿Te sirve porque estás en un lugar y quieres ubicar una dirección que no conoces? O un punto de interés, y por punto de interés puedo decir, puede ser una tlapalería, una panadería. Pero eso ya lo hace el GPS, ¿no? Pero aquí lo hace una persona mientras tú estás conduciendo. Y tú no tienes que pararte ni ponerte en el GPS toda la información. Y aquí tú presionas el botón y la persona te contesta y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero llegar a tal dirección, ando buscando una tintorería, ando buscando una gasolinería, quiero hacer esto, quiero llegar a tal lugar, una dirección exacta. Puede ser en la ciudad o en cualquier otra parte de todo nuestro país. La parte de navegación. Es una ventaja. Yo entiendo lo que dice Lalo. Yo también tenía la duda antes de utilizar el sistema por primera vez, pero lo que dice Alfonso es verdad. O sea, porque vienes manejando y muchas veces ni siquiera, no es que no quieras parar, es que no puedes. Y si paras, tal vez no sepas interactuar de una manera, digamos, eficiente con el GPS para decir, quiero encontrar la panadería Pedrito, ¿no? Y ahí tú no vas a hablar con una computadora que tiene preprogramada
determinada información, si te sales de ahí, adiós. Estás hablando con una persona de verdad que está con un GPS, con un apoyo probablemente de Google Maps o de lo que tú me digas, adelante de sí, y te va a orientar, ¿no? Y te va a decir así, 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 así. Y si a mitad del camino dices, no, ¿sabes qué? Es que además yo necesito eso, y te pueden mandar la ruta, por ejemplo, por GPS, ¿no? Pero el servicio de localización de GPS es solo uno de los servicios de OnStar. Es solo uno. Entonces tú decías, ¿pero para qué esto sirve? Ok, ya te dije una parte de ubicación, y para poder saber, tú vas a salir a carretera y no sabes cómo está el coche y se le prende un testigo en el tablero. Presionas el botón y dices, oye, no sé qué es esto, hazle un diagnóstico al vehículo. Eso está chido. Entonces le hace un diagnóstico al vehículo, te dice, sí, cómo no, dame 1 minuto o 2, y hace un envío de mensaje al sistema, el vehículo regresa toda la información y te dice, el testigo que trae prendido, tienes que revisar la transmisión. Te dice, no le has echado gas, güey, no vas a llegar. Por ejemplo. Entonces, La parte del güey tal vez no te diga. Sí, eso no te lo va a decir. Pero te va a decir, necesita un cambio de aceite, un servicio de la transmisión, sistema de frenos ABS, el sistema de OnStar. Como si lo llevaras a tu mecánico antes de salir. Sí. Ya ves que te dicen, pues si vas a salir a carretera, llévalo a checar con tu mecánico. Ya no necesitas, le picas el botón. Sí, tú tienes un mecánico 24 horas. Eso está todo mal. O tienes por lo menos un escáner 24 Tienes un horas. escáner No, 24 horas. el mecánico tal vez arreglaría el coche. Pero vamos ahorita a un cortecito, Alfonso, y regresamos un ratito, ¿la? Sí. Va. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Chicos, ya volvimos. Muy bien, regresamos y seguimos platicando con Poncho Monreal sobre OnStar, ¿no? Que es un servicio de General Motors. Platicamos sobre el servicio de navegación Diagnóstico. y diagnóstico, ¿no? El diagnóstico en el momento que presenta una falla, que puede ser, imagínate, que si nosotros a veces no sabemos reconocer algunos testigos del coche, si está tu esposo o tu mamá, pues oye, pues aquí me aparece uno que parece una lluviecita. Entonces, ¿qué significa eso? Y ahí, al pedir un diagnóstico, va a decir, ¿sabe qué? Es un problema relativamente grave, le recomiendo buscar el... No, antes de que te recomiende, él mismo te ofrece hacer una reservación en la distribuidora que tú pusiste en tu registro. O la más cercana, ¿no? O la más cercana, si es que estás de viaje, para que vayas a la distribuidora y te hace el contacto y entonces te programan un servicio, mantenimiento, reparación de lo que está presentando ese diagnóstico, ¿no? Decías, ¿para qué otra cosa me sirve? Tenemos una aplicación móvil en los teléfonos inteligentes, donde tú desde ahí tú puedes además ver combustible, ves eficiencia y puedes abrir el vehículo desde ahí, puedes arrancar el vehículo desde ahí, puedes hacer sonar las luces y el claxon desde ahí. ¿Por qué? Porque si estás en un estacionamiento y de repente, ¿dónde lo estacioné? Sí, me ha pasado, yo ando con la alarma así picándole al güey que suene. Desde ahí tú dices, bueno, pues abres la aplicación, haces que suenen las luces y el claxon y ya lo escuchas y dices, está en el piso de abajo, está en el piso de arriba, está del otro lado. Bueno, pero en uno de abajo no entra la señal, ¿no? Es en uno que no tenga techo, ¿no? Hemos tenido experiencias donde puede ser un nivel abajo y hasta 2 niveles abajo. ¿Sí? ¿Sí alcanza a llegar? Sí alcanza a llegar. En algunas es que no es GPS necesariamente, ¿eh? No, son datos. Sí. Ok. Ajá, entonces envío de mensajes de datos. Que no es ahí bajo el techo, no es como la música satelital, que bajas, pasas un túnel y se te va la O señal. un puente y algo así, ¿no? Porque esto es la combinación de tecnología de datos, satelital y audio vía red telefónica, ¿no? Entonces, otra cosa es, ¿cuántas veces traes bolsas en la mano, presionas, o ya no usas tanto la llave ni para abrir el coche? Solamente con acercarte, abres la cajuela, metes las cosas, cierras, y pues se te quedaron las llaves adentro. Pues sí, es menos, ya no pasa tanto, pero sí pasa. Te sorprenderías. Pasa Sí. muchísimo. ¿Y con el teléfono puedo abrirlo? Con el teléfono también puedes abrirlo. ¿Y obviamente hay un código ahí de seguridad. lo que te iba a decir, me roban el teléfono y hasta mi carro se llevan. No, porque tiene un código de seguridad. Tú decides cuál es tu código de PIN como tu tarjeta de crédito
y tú lo haces en tu teléfono. Entonces, a partir de ahí lo puedes hacer y ya no tienes mayor problema, ¿no? Ahora, y está el tema de los accidentes, Bencho. a eso iba. Yo creo que estos son los servicios de asistencia. Los servicios de emergencia, que es el botón rojo, es el tema que es para nosotros más importante. Es un valor agregado todavía mayor. ¿Por qué? Porque en una situación de accidente, chocas, el vehículo manda toda la información del accidente. Y por toda la información me refiero a qué velocidad chocaste, la velocidad real, no a la que venías, a la velocidad que fue el impacto, la ubicación, y manda datos tanto de coordenadas GPS como mapas. Manda un mapa de tipo como el de Google Maps que todo el mundo conocemos. ¿Pero a quién se lo manda? A nuestro asesor. Haz de cuenta que el coche hace la llamada por el impacto. El coche me avisa, choqué, güey, estoy aquí en tal lado, a ustedes. ¿Y ustedes qué hacen? En ese momento entra el enlace de la llamada directamente al vehículo para preguntarte, ¿Lalo, hay heridos? ¿Cuántos van en el coche? Para saber qué situación se encuentra dentro del vehículo. Porque en ese momento nuestro asesor ya sabe dónde estás, qué coche es, a qué velocidad iba, si se desplegaron las bolsas de aire, si hubo impactos múltiples, si hubo una volcadura. Todo eso lo refleja el sistema. Y si fuera algo, perdón que te interrumpa, Poncho, si fuera algo, digamos, más grave, o sea, el mismo sistema ya vio que hubo una volcadura, habló y no hubo respuesta. Exacto. ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? En ese momento el asesor lo primero que hace es preguntar si está bien y si hay heridos. Y si no hay una respuesta, en ese momento hace el enlace con las autoridades. Y directamente... Policía, bomberos, ambulancia... Nuestra puerta de entrada es el 911 hoy, que se ha transformado apenas la semana anterior. Y que son aquí todavía no, en Jalisco todavía no. No estoy seguro, pero... No, Jalisco a partir de enero. Sí, de los 16 estados. Pero bueno, en realidad es una transformación donde están concentrando todas las operaciones. El 044, el 066, que es el de servicios de emergencia, se transforma en 911, pero además ellos van a concentrar todavía más todos los servicios de emergencia, que ya los tienen, pero los van a integrar todavía en una fase mayor, ¿no? Entonces, si yo tengo un accidente, me hablan y me dicen, ¿están todos bien? ¿Qué te puedo ayudar? ¿No? Es como si tú agarras tu celular y le marcas a un pariente que te ayude, que venga por ti, o una grúa o lo que sea, ¿no? Y si están mal, entonces nosotros le hablamos a la autoridad y le decimos, tenemos un accidente, no obtenemos respuesta, asumimos que hay heridos. No podemos nosotros decir con certeza, porque muchas veces mucha gente llega a tener un accidente y lo primero que hace es se baja del coche. Pues sí, es casi todo lo que hacemos. Y entonces, pero mucha gente se queda en el coche como choqueada y todo esto. Hay mucha gente que no sabe qué hacer. Sí. Y que dice, ¿a quién le hablo? ¿Dónde están los datos del seguro? ¿A quién le tenía que hablar? Te pones muy nervioso, dices, cabrón, o sea, no sabes qué hacer. Y nuestros asesores lo que hacen es, no se preocupe, tranquilo, yo le hablo al seguro, yo le hablo a la policía, quiere que le avise a algún familiar, ¿a quién le marco? Deme su número, yo lo marco, yo le hago el enlace. Lo que nosotros hacemos en ese sentido es facilitarle las cosas a la persona que va en el vehículo, acompañarlo, tranquilizarlo y resolverle la situación desde lo que nosotros podamos, ¿no? Entonces, tenemos un enlace muy fuerte con todas las autoridades del país y por supuesto Jalisco es uno de los estados muy importantes, ¿no? Pero eso es neta porque ya aquí los polis nos dijeron que ni idea tenían de eso, o sea, sí, si digan netas porque luego la gente dice, ni madre, eso no es cierto. También Chevrolet tiene ya de 2-3 años para acá el OnStar, ¿no? Ustedes han trabajado con eso también, tienen el reporte de OnStar, ¿sabes a qué me refiero? No, eso no. Te voy a decir sí. Nuestro punto de entrada ha sido siempre el centro de servicios de emergencia. Ellos son los que hacen los enlaces con las diversas corporaciones. Hay un ejemplo, el primer ejemplo que tuvimos de un vehículo robado fue aquí en el estado de Jalisco. De una persona que venía de Sinaloa, le robaron una camioneta a una Cheyenne y las autoridades de Jalisco nos literalmente se quedó preguntando, ¿y la Cheyenne, pa? Exacto. Oye, pero eso ya es otra cosa, porque hablabas de accidentes. De lo de lo que se roban, ¿funciona también como un localizador, como un tracker, como un LoJack, para que entendamos todos? Digamos que ¿tiene ese sistema allí o qué? Dentro del mismo sistema tiene más sistemas todavía. Tiene el GPS, que nosotros podemos ubicar el vehículo, vía un procedimiento muy sencillo. A ti te roban el vehículo, me hablas y me dices, oye, me robaron mi vehículo, ayúdame, te contacto con la autoridad y legalmente tenemos que pasar un proceso muy simple donde haces tú tu reporte, yo te hago el enlace con el 066, ellos te generan un número de folio, a partir de ese momento tú tienes ya
un reporte oficial de que tu vehículo está robado dentro del sistema de las autoridades. Ajá. Y luego tú tienes que ir a hacer tu trámite al Ministerio Público y todo. Sí, pero eso es ya robado. No, yo te digo si me ayudas a encontrarlo. A ti no te voy a ayudar. Y te voy a decir por qué. Porque tú estás reportando el vehículo, no te voy a ayudar a ti a encontrarlo, te voy a ayudar a recuperarlo, pero le voy a ayudar a las autoridades a que ellos lo encuentren. Lo separo un poquito porque si yo te digo... Puede poner en riesgo. Se dice, mira, tu coche está en la calle de atrás, tú vas allá y puedes... Encontrarte con los malandrines. Exacto. Y no quiero ponerte en riesgo a ti. Lo que quiero es decirle a la autoridad, el vehículo de Lalo está ubicado o se está moviendo y tal, y yo le aplico 2 herramientas. En el momento que yo ya tengo ese número de folio que tú hiciste verbalmente, que yo te ayudé a que lo hicieras, yo ya lo trato como robado oficialmente. En ese momento yo le mando una señal al vehículo de bloqueo de arranque motor. ¿Ustedes lo pueden bloquear desde lejos? De manera remota. Lo que ¿Tanto bloquear como prender? Si fuera el caso. O sea, entonces en cuanto yo les aviso, oye, me robaron mi carro, ¿dónde ande? Tú lo apagas. Se puede hacer en algunas circunstancias. Déjame explicar para que no se confunda un poco. El bloqueo es en el momento en que se apaga el vehículo, ya no se puede volver a arrancar. Ahí ya queda bloqueado. Lo tienen que apagar en algún momento. En algún momento lo tienen hasta que para ir al baño, ni modo que te lo dejen prendido. Se los vuelven a robar los que te lo robaron a ti. Y la otra cosa es, nosotros podemos desacelerar el vehículo. Pero eso solamente lo hacemos en la coordinación con la autoridad. Yo estoy hablando con la autoridad y le estoy diciendo, el vehículo es de noche, una camioneta, una Cheyenne negra. Es de noche, todas las camionetas Cheyenne oscuras van a ver negras. Le mando una señal luminosa al vehículo que prenden las intermitentes sin que los ocupantes de adentro se den cuenta. Como diciendo, esta es la... Este es el vehículo que hay que seguir, porque no ves varios o no ves algunos o te confundes si sí es o no es. Entonces, de esa manera lo identificamos, el policía nos dice, ya la ubicamos, está en este camino, sí, de acuerdo, ya sabemos cuál es. En ese momento le mandamos una señal de desaceleración, le omitimos la aceleración al vehículo. No puede acelerar más, se queda omitida. Todo funciona, freno, dirección, todo puede pararse, ponerle neutral, acelerarle. Pero lo que me estás platicando, me siento como que me estás platicando una película de Estados Unidos o todo lo que pasa en Estados Unidos. ¿Eso ya pasa en México? Sí, ya Yo pasa no creo que pase. De verdad la policía va y ustedes están en contacto y eso. Ahora, te voy a decir, ¿ya ha pasado? Sí, ya ha pasado. La desaceleración es un tema que todavía no hemos aplicado aquí, pero todo lo que es bloqueo de motor sí ha pasado, y gracias a esa herramienta primera se han recuperado todos los vehículos que tienen OnStar que se han robado. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Y todos los vehículos te refieres a qué gama? Porque a poco los coches baratitos lo traen. Sí, ¿todos? Bueno, ¿Ustedes no todos. No todos, pero te voy a decir, tenemos 27 modelos de las 4 marcas de General Motors. Desde el más pequeño hoy es el Spark Active, y el más grande es la Sport Utility de Cadillac, la Escalade, ¿no? Y al cruzar todos estos, te voy a decir que el de mayor volumen es la Chevrolet Trax. Todos los modelos que tenemos, el que tiene más vehículos con el sistema OnStar en la calle es la Chevrolet Trax. Sí, es la que más ojo la traen las mujeres, ya ves que te ponen todas histéricas. Sí, pero no es el más vendido, ¿no? Y no es el más vendido de toda la gama. Así es, pero entonces, es el que más tiene OnStar. Es el que más tiene, y ahora acabamos de anunciar apenas el Sonic, hace poquito Sonic anunciamos el Cruze. Bueno, pero aquí viene la parte que creo que no le va a gustar a nadie, todo suena muy bonito. ¿Tiene ¿Cuesta? Claro. Sí, claro. ¿Cuánto cuesta? Mira, realmente no es un costo alto. ¿Para quién? ¿Cuánto es alto? ¿Cuánto pagas? Pues Carlos Lindo reclama eso. Claro, sí. A él le parece razonable. Gente como tú. Sí, claro, sí. No lo expresa. Pero pues aquí al pueblo como nosotros, ¿cuánto cuesta? Mira, ahí te va. Cuando compras un vehículo con el sistema OnStar ya viene integrado. No es algo de accesorios, no es algo de postventa, no es algo que llegues a... Póngale mi coche, no. Ya lo traen todos los que lo traen, lo traen. A los que lo traen, lo traen. Viene desde fábrica. Déjame interrumpirte, Poncho, ahí un poquito. No es toda la gama. A partir de una determinada gama, a partir de ahí, digamos, no sabría decirte una cantidad de dinero, pero arriba de 350,000 pesos, todo lo tiene. En la gama poquito más abajo que eso, por ejemplo, un Sonic, solo lo trae la versión Premier. Por ahora. Sí. En este momento. Lo más probable es que vaya a ir creciendo y va a ir metiendo a toda la gama.
No sé, en Estados Unidos ya todos son. Sí, Todos. todos. Entonces en algún momento va a ser así también. Exacto. Entiendo que la gente puede mostrarse escéptica, como Lalo comprenderá, pero yo les recuerdo que el primer intento de entrada de OnStar, Poncho Monreal no estaba en General Motors en ese momento. Fue con un Chevy, ¿sí? O sea, había un Chevy que se probó, no era OnStar exactamente, pero era, digamos, un embrión de lo que venía a ser a OnStar, usaba los mismos Como la botones. primera fase, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la primera prueba que hizo General Motors México para OnStar fue con un Chevy, ¿no? Entonces, eventualmente va a ir. A lo que voy es, si tú tienes un General Motors, estás pensando comprar un General Motors, yo creo que es muy interesante que busques, sobre todo si es la gama un poquito más baja, si tiene o no OnStar. Eso puede ser una diferencia. No, pero vamos a llegar al precio, que es la pregunta Sí. importante. Compras un vehículo con OnStar y tienes un año sin costo, para empezar. A toda madre. Allá me estás convenciendo. Me está Y es gustando. para que lo pruebes, lo conozcas, le saques, le piques el botón todo el tiempo. No hay ningún costo por si le picas una vez o Es lo que te iba a decir. 200 veces. No, es lo mismo. Como tu secretaria. Tú, pícale el botón. No hay límite. No hay límite. Es el Siri de los gemelos. Ah, es el Siri de los que. Ok. Y además se combina con Apple CarPlay y con Android Auto y toda la combinación de tecnología. A partir del segundo año, nosotros te invitamos a que continúes con el servicio y te cuesta 450 pesos mensuales todo el servicio. Y si lo pagas anticipado anual, entonces no te cobramos 12 meses, te cobramos 10. 4.500 pesos al año. Está más o menos bien, ¿no? Porque, ¿cuánto te cuesta un low jack? No tengo la menor idea. Como 7,000, 8,000, hasta 12,000. Sí, no tengo idea, pero también les debo decir que aquí platicamos, ya después, cuando terminamos la plática con el comandante del CRIS, el Centro de Recuperación e Identificación Vehicular de Zapopan, él nos dijo, mira, sí tener los jackets mejor que no tener nada, pero es el más lento de los sistemas, un GPS es mucho más rápido. Sí, Claro. sí, eso dijo Sí. también. Y es en tiempo real. Que Entonces- la distancia era mayor. Así Y es. que era, o sea, les costaba más trabajo. Sí. No, y además, mira, como decía, probablemente no conocemos eso. Es un hecho. No los conozco yo de manera directa, ellos no nos conocen de manera directa. Nosotros hemos hablado con la Fiscalía, antes desde que era Secretaría de Seguridad Pública del Estado, después cuando se convirtió con Fiscalía, nuestro puerto de entrada, como digo siempre, es el 066, y ellos son los que permean toda la información con las corporaciones y trabajan con ellos. Y ellos son nuestro enlace, ¿no? ¿Y no han pensado trabajar como con compañías de seguro y que tu seguro te lo... Hay un plan. Hace cuenta dices, pues yo tengo mi seguro con X compañía, Igual, AXA. si tienes OnStar va a ser más barato porque... No, o te tienes menos incluye probabilidad de OnStar. pérdida. Nosotros como seguro, al pagar el seguro del carro, viene incluido el servicio de OnStar. Entonces, a toda madre agarro tu compañía de seguro. Sí, claro, algo por el estilo, ¿no? Podemos bajar el precio. Si existe eso, Ahí tenemos un trabajo ya desarrollado con varias compañías de seguros, precisamente para eso. Tenemos 3 años de operar en México. Estos 3 años han servido mucho para generar un histórico, para que las mismas compañías de seguros sepan, bueno, vehículo robado, vehículo recuperado, ¿no? Promedio de tiempo de recuperación, el promedio de tiempo es hasta de 4 o 5 días y el más rápido hasta de 40 minutos, ¿no? Entonces, todo esto es una negociación que se está llevando a cabo con las compañías de seguros para que nos conozcan, para que sepan cómo está, porque por supuesto es un beneficio tanto para la compañía de seguros, pero al final mucho más para el dueño del vehículo. No, es que si te dice, si tu carro tiene OnStar, tu póliza es Póliza- más barata, Sí. pues y te sale casi gratis, ¿no? Claro. ¿Habrá compañías que hagan eso? Todavía no. Todavía no. Todavía no. En Estados Unidos eso se da. Hay un plan con varias compañías de seguros también en Estados Es que es Unidos. lógico, ¿no? Sí. O sea, pues, disminuyes el riesgo para ellos. Claro. Si disminuyes el riesgo, te debería disminuir el costo para el cliente. Exactamente. Entonces sí, y el parte de asistencia de vehículos robados tiene mucho que ver con eso, ¿no? El desarrollo, el contacto con las compañías de seguros y sobre todo el contacto continuo con las autoridades. No me parece caro, no me parece así que tú dices, oye, bien barato, pero si en una de esas encuentran tu carro que te lo roban, pues vale la pena, ¿no? Mira, O- tú ponías un rango de comparación de costos de lo que existe con LowJack, y LowJack te da un servicio, es un servicio específico y nosotros tenemos un portafolio mucho más amplio de nada Ajá. más la asistencia de vehículos robados, ¿no? Sí, pero pues es por lo que la gente realmente saca su lanita, es por cuidar su carro. Porque Por tener cuidar tu- secretaria y eso,
Pero sí, Solo si eres que la tú. puedes usar. Solo si eres tú, que eres muy Ajá. secretarias y un montón No, a de mí gente. no me gusta hablar con el coche, aunque sea a través aunque sea con una persona, no me gusta, pero Y cuando yo, hablas con es un Bluetooth, servicio mucho más amplio, ¿no? Cuando hablas con Bluetooth, vamos a usar No, pues hablas por teléfono, sí, ni modo, pero, O sea, sí. por ejemplo, dar órdenes al coche de tócame tal canción, no me gusta, me siento idiota, o más idiota de lo que soy. es cuestión de enfoques. Sí, lo sé, pues cada quien tenemos nuestros traumas. Exacto. Pero bueno, Sí. adelante. Nando. No te iba a decir algo más porque ya se nos fue como a 20 minutos el video, se van a dormir todos. No, mira, yo creo que lo más importante hemos hablado empezamos con los de servicios, que es navegación, diagnósticos, servicios remotos, y los otros que para nosotros son más importantes, y lo marcamos así, es porque OnStar literalmente te puede salvar la vida. En un accidente donde tú no sabes qué hacer o no puedes qué hacer, o estás en medio de la carretera, literalmente te puede salvar la vida. Pero si, bueno, en la mitad de la carretera, pues si hay señal, si no hay señal, es satelital. Es la combinación. Es que hay las dos cosas. Exacto. Satelital, telefonía, celular. O sea, sí llega. Datos, Sí, sí sí. llega. Estás quién sabe dónde y sí llega. Hace poquito tuvimos un ejemplo. Una persona venía de Monterrey, venía hacia Toluca, y en la carretera hacia San Luis Potosí, pasando Matehuala, por ahí hay una zona montañosa. Adelante de ellos se volteó una camioneta. A ellos no les pasó nada. También es algo importante. Las personas que tienen un vehículo con OnStar, si ven algo a su alrededor, ellos también lo pueden reportar. Entonces esta persona, al ver el accidente enfrente, buscó hablar con su teléfono celular y no tenía señal. Presionó el botón de OnStar, enlazó y reportó lo que vio metros adelante de él. Pues sí está bien, la verdad. Sí, por Claro, supuesto. claro. ¿No? Dos últimas preguntas rápidas, Poncho. No hay en México ningún otro servicio similar. No. La competencia de otras marcas no tiene nada. No. Ni Mercedes, a mí Jonathan me había No. dicho que los Mercedes, ¿no? No lo hay. Somos Asistencia la en el única- camino, etc. Sí, pero un servicio tan amplio, tan completo como OnStar no hay. No, somos la única compañía que lo trae de fábrica y como decía, tenemos una historia de 20 años que se aplica con mucha experiencia en México. Otra, más rápida todavía. Esos 4.500 pesos al año o 450 mensuales es el costo, así sea un Sonic o un Escalade. Es lo mismo. Y el servicio es estándar igual. Así sea la persona que maneja un Sonic o la persona que maneja un ATS, un CTS, un Buick Enclave. Enclave todavía no lo tiene, perdón. Pero un Buick Regal, por ejemplo, un Lacrosse. No hay diferencia si tú traes cualquier tipo de esos vehículos. Oye, una última pregunta. El programa está hecho pues enfocado a México, pero nos ven en toda Latinoamérica. ¿Tú sabes si hay planes para entrar a otro país o ya están en otro país o más o menos Ya estamos en otro país. ¿Puedes Estamos- decirle aquí a los amigos que Sí. cuáles pueden ya buscarlo en su Se país? acaba de lanzar apenas hace unos meses en Brasil y en Argentina. También es que tiene ciertas variables que están adaptadas mucho al mismo mercado. No es todo el portafolio todavía como lo tenemos aquí, pero va evolucionando. El primer país con el portafolio completo después de Estados Unidos y Canadá es México, Brasil, Argentina, y van a ir creciendo cada vez más. Por lo pronto es Brasil y Argentina. Brasil de hecho fue el año pasado y Argentina en este año, y se va a ir extendiendo todavía a algunos otros países. de Tienen América menos Latina. opciones que nosotros, es un poquito más chico el portafolio de servicios. Exacto. Ya ves, ya les ganamos en algo. En seguridad no les ganamos, en la fuerza no les ganamos, pero ¿qué tal en eso? Sí, Exacto. sí, muy bien. ¿No? Bueno, pues otra cosa, Sergio. No, es todo, Poncho, muchas gracias. Sergio, mucho gusto. Lalo, Gracias por mucho gusto. venir. Muchas Gracias, amigos. Chao, Adiós. hasta luego. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Saludos a mis amigos colombianos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.